Hola a todos los estudiantes del libro Durantia. Vamos a contestar la pregunta: ¿cuáles son las marcas del vivir religioso? La religión no es una función específica de la vida, sino que es una forma de vida. Nosotros vamos a ver la contesta a esta pregunta. Está en el documento 100, la sección 6 y 7. Así que comenzando por esto de que la religión no es una función específica de la vida. No, la religión, yo tengo que practicar la religión, voy a ir a la iglesia todos los domingos y voy a hacer esto o aquello, tomar la comunión o celebrar la Santa Cena. En realidad eso no es específicamente, la religión no es una función específica de la vida, sino que es una forma de vida. Es una forma de vida. Y esta forma de vida se hace genuina cuando nosotros conocemos a Dios y cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Llega un momento en la vida en que uno tiene que desprogramarse de todos esos condicionamientos que nos han sido impuestos en las edades más tempranas de nuestra vida. ¿Okay? Entonces, que hemos tenido una forma de vida, nos han enseñado una forma de vida que realmente no se identifica con nuestro ser auténtico. Entonces, tenemos que sacar ese ser auténtico en relación con las cosas divinas. Hay dos realidades a las que no podemos escapar: Dios y nosotros mismos. Es decir, donde quiera que vayamos, sea que nos estemos bañando, que estemos comiendo, que estemos en una fiesta, que estemos en el trabajo, en la escuela, donde quiera que estemos, ahí está Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un espíritu residente dentro de nosotros que no nos abandona nunca. Está ahí siempre a donde quiera que nosotros vayamos. Somos nosotros el templo de ese espíritu. Donde quiera que vayamos nosotros, ese espíritu va con nosotros. ¿Okay? Y si permanecemos en los prejuicios, en la ignorancia, en todas esas limitantes que nos han condicionado durante toda la vida, pues entonces estaremos contribuyendo a enceguecer el alma y no a sacar ese yo auténtico de dentro de nosotros. Así que eliminando los prejuicios y las creencias limitantes, podemos dar paso a una devoción sincera del alma, a la adoración de una causa capaz de abrazar e incluir a todos los semejantes. Como dice el documento 161, que el prejuicio está vinculado inseparablemente con el egoísmo. Por tanto, abandona el egoísmo y el prejuicio será eliminado, y entonces debe ser reemplazado por la búsqueda de la satisfacción que produce el servicio a una causa que sea no solo más grande que el yo, sino más grande que la humanidad. La búsqueda de Dios y el alcance de la divinidad. La verdadera religión es una devoción incondicional a una realidad que consideramos de valor supremo para nosotros y para toda la humanidad. Entonces, ¿cuáles son las características sobresalientes de cualquier religión? Bueno, el libro aquí dice: lealtad incondicional y devoción sincera a los valores supremos. La relación de una madre no religiosa con su hijo y la lealtad ferviente de los no religiosos a una causa son valores supremos, que pueden ser bajos o falsos, pero es sin embargo religión. Una religión es genuina en cuanto el valor que se considera supremo es verdaderamente una realidad cósmica de verdadero valor espiritual. El párrafo 3 dice: las marcas de la respuesta humana al impulso religioso comprenden las cualidades de la nobleza y la grandeza. El religioso sincero tiene conciencia de una ciudadanía en el universo y es consciente de ponerse en contacto con las fuentes de poder sobrehumano. Es decir, el religionista está impulsado y energizado por la seguridad de pertenecer a una hermandad superior y ennoblecida de ser hijos de Dios. La conciencia del valor de su propio yo va aumentada por el estímulo de la búsqueda de los objetivos universales más elevados, que son las metas supremas. Es ese punto en el que yo ha cedido el fascinante impulso, ha cedido al fascinante impulso de una motivación que todo lo abarca, que impone una mayor autodisciplina. Es cuando entonces disminuye el conflicto emocional y hace que la vida mortal valga realmente la pena vivir. Y es a través de esta intensa lucha por el logro de los ideales supermortales lo que hace que se caracterice por una mayor paciencia, fuerza y tolerancia. La verdadera religión es amor vivo, es una vida de servicio.
Llegado a este nivel, el religionista tiende a separarse de muchas cosas que son triviales y temporales. No porque le hayan dicho que hay que separarse de las cosas del mundo, sino porque como que ya no siente satisfacción en ciertas cosas, ¿no? Y otros pues le podrán poner distancia porque creen que ser como él o ella es tener que dejar cosas del mundo que aún le agradan. Sin embargo, eso es prejuicio. El religionista no necesariamente está haciendo un aislamiento social. Sencillamente es que ya no disfruta de algunas cosas. Ya eso ha sido relegado a cosas más atrás y ha puesto delante otras prioridades. Es sencillamente así. ¿Ok? Pero si comparte de otras maneras más sanas y además no tiene por qué perder el sentido del humor, ¿no? Es decir, que ellos pueden seguir compartiendo aunque ya su motivación no sea igual que como la tenía antes. La religión genuina no quita nada de la existencia humana, sino que agrega nuevos significados, dice esta misma sección del documento. La religión genuina no quita nada de la existencia humana, sino que agrega nuevos significados a la vida entera y genera nuevos tipos de entusiasmo, fervor y valentía. Una de las características más sorprendentes de la vida religiosa es esa paz dinámica y sublime, esa paz que trasciende toda comprensión humana, esa calma cósmica que simboliza la ausencia de toda duda y confusión. Cuando estamos en estos niveles de estabilidad espiritual, somos inmunes a la decepción. Es cuando podemos decir lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo así: estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios. Y es que existe un sentimiento de seguridad asociado con la realización de esa gloria triunfante que reside en la conciencia del religioso que ha captado la realidad del Supremo y que persigue ese objetivo último. Si aún no has llegado a este nivel, no te desanimes. No persiste y sé constante que el día llega. Y todo es un proceso evolutivo, es un proceso que no funciona igual en cada uno. En unos va más rápido, en otros va más lento. ¿Ok? Y el día que llegues harás todo lo posible porque nadie te saque de esa dimensión. Aún todos tenemos que pasar por la religión evolucionaria antes de llegar a la revelatoria. El párrafo 8 dice así: aún la religión evolucionaria es enteramente así en lealtad y grandeza, porque es una experiencia genuina. Pero la religión revelatoria es excelente como también genuina. A este nivel surgen nuevas lealtades de la visión espiritual ampliada que crean nuevos niveles de amor y devoción y de servicio y de hermandad. Y toda esta visión social enaltecida produce una conciencia cada vez más amplia de la paternidad de Dios y de la fraternidad del hombre. La diferencia característica entre la religión evolucionaria y la religión revelada consiste en una nueva calidad de sabiduría divina. Esta sabiduría divina se agrega a la sabiduría humana puramente experiencial. Pero la experiencia de las religiones humanas es necesaria porque esa experiencia que tenemos en las religiones humanas son necesarias porque esa es la que desarrolla la capacidad para que más tarde puedas recepcionar los dones en aumento de la sabiduría divina y de la compenetración cósmica. Para un mortal común es difícil adquirir la perfección de carácter que adquiriera Jesús de Nazaret. No, esto se explica en la sección número 7. Pero es totalmente posible para cada creyente mortal desarrollar una personalidad fuerte y unificada de acuerdo con la manera perfeccionada de la personalidad de Jesús. Todo lo que tenemos que hacer es, si somos buscadores voluntariosos, es estudiar la mente del maestro y tratar de imitarlo y llegarás a la cumbre de una vida en el espíritu. El documento 102.4 dice que la técnica por la cual uno acepta la idea de otro como nuestra es la misma por la que podemos hacer que la mente de Cristo esté en nosotros. La característica singular de la personalidad del maestro Jesús era no tanto su perfección como su simetría, su exquisita y equilibrada unificación.
una coherencia total. Cuando tu mente, tu pensamiento, tu corazón, tu actitud, tu proceder, tu palabra, tu flujo energético y de amor es coherente y está coordinado y unificado, has logrado funcionar como el Maestro. ¿Cómo era Jesús? Veamos. Era tierno y al mismo tiempo tenía fuerza de carácter. Jesús era verdaderamente sincero. En él no había nada de un hipócrita. Estaba libre de toda afectación. Era siempre tan refrescantemente genuino. Nunca se rebajó a pretensiones, ni recurrió a las imposturas. Vivió la verdad incluso al enseñarla. Él fue la verdad. Era razonable y siempre disponible. Demostró su sentido práctico en todo su ministerio y todos sus planes estaban caracterizados por un sentido común santificado. Estaba libre de toda tendencia extravagante, errática y excéntrica. No fue nunca caprichoso ni histérico. En todas sus enseñanzas y en cada cosa que hizo siempre había una discriminación exquisita asociada con un extraordinario sentido de lo apropiado. El Hijo del Hombre siempre fue una personalidad aplomada. Aún sus enemigos no dejaron jamás de respetarlo plenamente. Aún temían su presencia. Jesús no tenía temores. Estaba sobrecargado de entusiasmo divino, pero no se volvió jamás fanático. Era emocionalmente activo, pero nunca frívolo. Era imaginativo, pero siempre práctico. Se enfrentaba francamente con las realidades de la vida, pero no fue jamás torpe ni prosaico. Era valiente, pero jamás precipitado. Era prudente, pero nunca cobarde. Era comprensivo, pero no sentimental. Era piadoso, pero no mojigato. Y tenía tanto aplomo porque estaba tan perfectamente unificado. La originalidad de Jesús era espontánea. No estaba vinculado por la tradición ni obstaculizado por la esclavitud de las convenciones estrechas. Hablaba con confianza indudable. Enseñaba con autoridad absoluta. Y aunque tenía una extraordinaria originalidad, pudo extraer de las enseñanzas de los contemporáneos y predecesores las perlas de la verdad. Es decir, de las escrituras antiguas extrajo la parte que era verdad y desechó todo aquello que no representaba al Padre Universal. Lo más original de sus enseñanzas fue el énfasis en el amor y la misericordia, en lugar de temor y sacrificio. Jesús tenía una visión muy amplia. Él amonestaba a sus seguidores a que predicaran el evangelio a todos los pueblos. Estaba libre de toda estrechez de mente. Su corazón comprensivo abrazaba a la humanidad entera, aún a todo un universo. Siempre su invitación era: quien quiera que lo desee, que venga. Como hombre entre los hombres, confiaba en la forma más sublime en el Padre en los cielos, como un niño confía en su Padre terrenal. Su fe era perfecta, pero jamás presuntuosa. Era inmune al desencanto e impermeable a la persecución. El fracaso aparente no le afectaba. Amó a los hombres como hermanos, reconociendo al mismo tiempo cómo diferían en dones innatos y calidades adquiridas. Siempre anduvo haciendo bienes. Jesús era una persona particularmente alegre, pero no era un optimista ciego e irrazonable. Su constante palabra de exhortación fue: tened ánimo. Siempre fue conmovedoramente considerado de todos los hombres, porque los amaba y creía en ellos, pero siempre se mantuvo fiel a sus convicciones y magníficamente firme en su devoción de hacer la voluntad del Padre. El Maestro siempre fue generoso. Jamás se cansó de decir: más bienaventurado es dar que recibir. De gracias recibiste, dad de gracias. Y sin embargo, a pesar de su generosidad sin límite, nunca fue despilfarrador ni extravagante. Enseñó que debéis creer para recibir la salvación, porque el que pide, recibe. Jesús era sincero y siempre gentil. Decía: si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Era franco, pero siempre cordial. Hablaba libremente de su amor por el pecador y de su odio por el pecado. Y a través de esta sinceridad sorprendente fue infaliblemente justo. Siempre fue alegre, a pesar de que a veces bebió profundamente de la copa
del dolor humano. Jesús se enfrentó sin temores con las realidades de la existencia y sin embargo estaba pletórico de entusiasmo por el evangelio del reino. Siempre controló su entusiasmo. Este nunca lo controló a él. Estaba dedicado sin reservas a los asuntos del Padre. Su entusiasmo divino condujo a sus hermanos menos espirituales a pensar que estaba fuera de sí mismo, pero el universo que lo contemplaba lo juzgó como un modelo de salud mental y el modelo original de la devoción mortal suprema a las altas normas de la vida espiritual. Su entusiasmo controlado era contagioso. Sus asociados se veían obligados a compartir su optimismo divino. Este hombre de Galilea no fue un hombre de sufrimiento. Nunca fue varón de dolores. Fue un alma de alegría. Siempre decía, regocijaos y sed sumamente alegres. Cuando el deber lo exigió, estuvo listo para andar valientemente a través del valle de la sombra de muerte. Aceptó la muerte que provenía del curso natural de los acontecimientos y perdonó con mucho amor. Era jubiloso, pero humilde al mismo tiempo. Su valentía era tan solo igual a su paciencia. Cuando se le urgía actuar prematuramente, decía, aún no ha llegado mi hora. No tenía jamás prisa. Su donaire era sublime. Frecuentemente se indignaba por el mal. Era intolerante del pecado. Pero su indignación contra el pecado no se transformó nunca en ira contra el pecador. Su valor era magnífico, pero nunca fue temerario. Su palabra clave era no temáis. Su valentía era elevada y su coraje frecuentemente heroico. Su coraje estaba vinculado con la discreción y controlado por la razón. Era un coraje nacido de la fe, no la temeridad de la presunción ciega. El maestro era un modelo de reverencia. La oración, aún en su juventud, comenzaba, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aún respetaba la adoración defectuosa de sus semejantes, pero esto no impidió que atacara las tradiciones religiosas o asaltara los errores de las creencias humanas. Jesús era grande porque era bueno, era dulce y sin pretensiones en su vida personal. Sin embargo, era el hombre perfeccionado de un universo. Sus asociados le llamaron maestro, sin que él lo pidiera. Jesús fue una personalidad humana perfectamente unificada y hoy sigue unificando la experiencia mortal y coordinando las empresas humanas. Unifica la vida, ennoblece el carácter y simplifica la experiencia. Entra en la mente humana para elevar, transformar y transfigurar. Vivió una vida de comunión con su Padre, que es nuestro Padre. Se apartaba para comulgar de forma íntima con el Padre y conocer su voluntad. Luego, en unión de sus asociados, vivió una vida de comunión con su Padre a la vez que compartía con sus discípulos. Es literalmente verdad que si llegamos a tener esta conciencia crística dentro de nosotros, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Alcanzar esta mente crística es llegar a la cumbre de la religión espiritual. Es trascender el universo cósmico. Es captar la realidad del Supremo y perseguir el objetivo último. Es muy buena idea estudiar la mente de Jesús porque, como dice el documento 101.6.8, las enseñanzas de Jesús constituyeron la primera religión en este planeta que comprendió una plena coordinación armoniosa de conocimiento, sabiduría, fe, verdad y amor, tan completa y simultánea como para proveer tranquilidad temporal, certidumbre intelectual, esclarecimiento moral, estabilidad filosófica, sensibilidad ética, conciencia de Dios y seguridad positiva de la supervivencia personal del alma. Así que, como vemos, yo siempre exhorto a que lean la última parte del libro Durantia porque hay ahí la historia de Jesús está cronológicamente, no está tan dispersada como los evangelios de la Biblia, que son testimonios de los apóstoles, pero los apóstoles olvidaron muchas cosas, muchos detalles y se pueden pues completar esa visión, esa mente crística con la parte última del libro Durantia, que es la historia de Jesús. Para finalizar, el documento 103.9.12 dice: existe una realidad en la experiencia religiosa que es proporcional al contenido espiritual.
y dicha realidad trasciende la razón, la ciencia, la filosofía, la sabiduría y todos los demás logros humanos. Las convicciones de dicha experiencia son inatacables. La lógica del vivir religioso es incontrovertible. La certidumbre de dicho conocimiento es superhumana. Las satisfacciones son soberbiamente divinas. La valentía indomitable, las devociones incuestionables, las lealtades supremas y los destinos finales, eternos, últimos y universales. Hasta aquí. Los espero en el próximo video.